Nos escuchamos. Yo pienso que como pertenecientes a la Orden Franciscana Seglar, nosotros debemos estar interesados en todo aspecto donde se mire la creación que está dañada o que la estamos dañando, donde miramos las injusticias que se están viendo en este tiempo, así como estamos viendo la situación de Nicaragua que se están viviendo los católicos, ¿verdad? Debemos de pronunciarnos, aunque estemos retirados de ahí, pero somos hermanos cercanos, somos hermanos centroamericanos. También, como dice ahí, integrar, ¿verdad? Que debemos de estar todos también al mismo tiempo integrados en la fraternidad. Por eso somos formamos o nosotros estamos organizados mediante una fraternidad, ¿verdad? Que el mal de uno también sea el mal del otro y el bien de uno que sea el bien del otro. Y paz. Como franciscanos debemos de buscar la paz, luchar por esa paz, aunque no es fácil, ¿verdad? Porque en el mundo como se está viviendo ahorita, es difícil, pero nosotros mediante oraciones y mediante siendo testimonios, también podemos lograrlo, solamente. Gracias. Otra palabra referente, cuál en el camino vamos a ir dialogando diferentes aspectos de la justicia, paz e integridad de la creación. Pues yo te comento algo de mi experiencia. Realmente yo empecé a escuchar de J.P. el año pasado. Yo llevo muchos años en la iglesia y sin embargo nunca había escuchado hablar de J.P. como tal, ni siquiera en los años que estuve en la iglesia en Argentina o en los años que llevo acá en España. A mí me costó mucho el año pasado entender por qué hay una comisión de justicia, paz e integridad, porque yo creo que todos los cristianos deberíamos trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación, más allá de que seamos franciscanos o no, o de que trabajemos en esa comisión puntualmente. Es como que me cuesta mucho separar porque es algo aparte, ¿no? Yo sé que en Latinoamérica sí que se trabaja mucho con JPIC y que se escucha mucho y que se mueve mucho, que la gente trabaja mucho, pero realmente acá en España yo no he escuchado mucho sobre el tema. Gracias. Pues de eso vamos a tratar de hablar. Dijo un ministro general nuestro, o dos ministros generales, Chalú también le llamó así, y Carballo, que era el ADN del franciscanismo. O sea, es un poco lo que decía Patricia, de que debería no haber una comisión, sino el sentido de vivir la justicia, la paz y la integridad de la creación. Bueno, todo eso lo vamos a tratar de ver rápidamente a nivel de historia o del caminar, primeramente, para comprendernos un poco. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, estamos, ¿verdad? Bueno, J.P. al modo francisclariano, que hoy en memoria muy presente Susana, un don del espíritu. Y pues es un título sugerente, ¿verdad? Nada más. Y aquí, este es un trabajo colectivo que ha surgido en Centroamérica, donde desde el 2006 comenzamos a preguntarnos qué puntos pueden ser los centrales en JP, ¿verdad? No éramos nosotros los que nos hacíamos nada más la pregunta. Y ha sido un proceso con Familia Franciscana, por eso dice ahí JPIC, Familia Franciscana en América Central, porque ahí es la autoría colectiva de este trabajo, que recientemente lo hemos, porque estuve en todo el proceso y coordinación del trabajo, un PDF, un libro en PDF en este momento que ya entiendo que va a salir editado en papel, y sobre formación
para crear equipos de JPI que están alrededor de estos principios, ¿verdad? Y sí es importante señalarlo así. Diremos unas palabras rápidas de la historia, posiblemente no podríamos obviarlas, pero yo las diré rápido porque los que estamos aquí pues tenemos bastante sentido de la historia eclesial reciente. Comencemos diciendo que en el Concilio Vaticano II hubieron dos documentos de el concilio, la iglesia en el mundo actual y la misión de la iglesia, que dieron pauta a preguntarse cuál era el lugar y el accionar de la iglesia en el mundo. Ya no satanizando el mundo, ya no condenando el mundo, sino preguntándose cuál era su lugar, de qué manera servir y realizar la misión, ¿verdad? La Lumen Gentium, la conocemos así en latín, y la Gaudium et Spes, ¿verdad? Las alegrías y esperanzas, y lo que es la luz de la iglesia en el mundo. En esos dos documentos o constituciones que tiene el Concilio Vaticano II, se planteó que la iglesia, pueblo de Dios, tiene que leer la historia con ojos de fe. Y a eso le llamó los signos de los tiempos. Descubrir, escudriñar, escrutar los signos de los tiempos que vivimos. Y en ese sentido, el concilio comenzó una propuesta de ruta. En ese mismo concilio también los obispos, y específicamente los de América Latina, hicieron un pacto que le llamaron el Pacto de las Catacumbas, porque lo hicieron en la catacumba de Santa Cecilia. Y allí ellos dijeron que iban a vivir una iglesia desde los pobres, pobre y en justicia y paz. Esto se dio más énfasis, como bien decía Patricia, por ahí la raíz histórica, en América Latina. Y el concilio termina en 1965. En 1968 se estaba creando la primer secretariado de Justicia y Paz a nivel de Vaticano. Pero también en 1978 se estaba aquí en América Latina teniendo la segunda conferencia del episcopado latinoamericano que conocemos como Medellín, que dentro de sus contenidos tiene la justicia y la paz, como otros contenidos que ustedes conocen del documento. Pero, ¿qué significó esto? Que en América Latina, el caminar del pueblo de Dios y en esta vez con sintonía con los obispos, plasmaron el sentido de la justicia y la paz. Y en esa justicia y paz integrado al caminar eclesial de la iglesia. Es decir, en la pastoral de conjunto que se planteó desde el Medellín, como eje central está la justicia y la paz. O sea que justicia y paz es una propuesta eclesial. Justicia y paz es una propuesta del caminar de la iglesia. Es un modo de estar, de ser iglesia. Y esto lo tenemos en los documentos. Ya en 1970 se creará una comisión de justicia y paz que recientemente cambió el nombre en el Vaticano, que hoy se llama por el desarrollo humano, ¿verdad? Que integra migración, que integra JPI, que integra el tema de la trata, bueno, varios contenidos, y es sobre la integridad del desarrollo humano. O sea, esta comisión, este dicasterio, conoce así, para la promoción de la integridad humana, que está basada en los derechos humanos y en la cordialidad de la justicia y la paz para toda la humanidad. Si ya desde 1970 hubo el Sínodo de Justicia y Paz en Roma, y este planteó de que todas las diócesis tenían que tener una comisión de justicia y paz. Y todas las
por tanto, diócesis, todas las conferencias deberían de tener una comisión. Y esto, desde 1970, pues se ha sabido que muy pocas diócesis, muy pocos hemos conocido una experiencia eclesial desde la justicia y la paz. Curiosamente, donde me encuentro hoy en Panamá, en la actualidad, ¿verdad? Ahí sí iniciaron con una comisión de justicia y paz, porque era el arzobispo Matt Grath, que participó en el Concilio Vaticano II, posiblemente también un pionero de esta temática. Entonces, desde hace muchos años, en Panamá, las diócesis tienen una comisión de justicia y paz. Después diremos cómo funciona, ¿va? Ese es otro asunto. Pero en el proceso histórico, Brasil es uno de los que más desarrolló esta comisión de justicia y paz. Me parece que también Chile la tuvo muy fuerte. Y Colombia, de igual manera. Aquí en América Central realmente va a aparecer en escenario de manera más visible cuando la familia franciscana, ya en los 90, comience a hablar de justicia, paz y ecología, como se le llamó al inicio. Entonces, desde Pablo VI, que cerró el Concilio Vaticano II, y con este signo de 1970, empezó a dar énfasis. Pero a nivel franciscano, comenzaron unas reflexiones y como familia franciscana de actuar desde la justicia y la paz. Y aquí sí fueron pioneros unos franciscanos del sur que vivían en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, ese equipo de muy recordados, Luis Cosia, que todo ya está en el cielo, Jerónimo Bórmida, Carlos Pedroso, ¿verdad? Son como los que empujaron, todavía está Brandón creo que está vivo, Mario Cayota, un laico historiador, son los que van a iniciar este proceso. Y en este proceso llegará a América Latina toda la influencia y especialmente en Centroamérica tendremos también este aporte donde la concreción va a ser las creaciones de JPIC, que era Justicia, Paz y Ecología, en la familia franciscana. Para ese cometido, la provincia nuestra sí asumió ese espíritu, que en los documentos de la OFM, el primer documento que va a impulsar a esto es un congreso que se hace en Brasil, en Bahía, en 1983, que impulsará el compromiso con los pobres y el por la justicia y la paz y la ecología. Entonces, esto moverá bastante el proceso y nosotros, pues la institución nuestra que toma un poco la vanguardia unida a la de Colombia, una provincia que se llama San Pablo, en esta ruta de JP que se llamará ya en los 92 por ahí, que toda la iglesia le llamará Justicia, Paz e Integridad de la Creación a partir de un congreso que hubo eclesial que empezaron a hablar más de integrarse a la creación, de la integración, que de ecología como ciencia. Entonces, en ese proceso, y nosotros en América Latina, con las conferencias episcopales, se va construyendo un proceso de esta lucha por la justicia y la paz, y después sumado la integridad de la creación. Que dicho de paso, el documento con más claridad sobre temas de integración a la creación, temas ecológicos y el papel del cristiano con relación a la justicia ambiental está en Aparecida. En los numerales 400 en adelante, encontraremos ya un documento que aborda la temática como tal, tanto la problemática como las opciones pastorales que pueden facilitar. Entonces, también en la iglesia ha habido un proceso porque JP tienen como tal los claretianos, los jesuitas, conozco los maristas, tienen también, he trabajado con los vicentinos. Entonces, en congregaciones masculinas grandes y en congregaciones femeninas hay muchas que han asumido esto de JP, que para la familia franciscana también está expresado en el trabajo que se hace en Ginebra y en Nueva York con franciscanos internacionales, que nos representan como familia
para abordar temáticas de derechos humanos y de justicia ambiental. Esto un poco para entrar en un brochazo de la historia. ¿Qué quieren aportar al respecto? Hacer recordar datos que quieran resaltar de la historia que no he mencionado, que he omitido, o algo que quieran ustedes señalar más sobre este proceso histórico de JP. Si alguien que quisiera aportar en este proceso histórico, que haya participado o que quiera recordar algo significativo. Puedo tirar la pelota yo, ¿verdad? Dijo Nativa. Me gustaría escuchar a Gabriela si conoce un poco ya el proceso de Confregua, que ha sido pionera para las conferencias de religiosas y religiosas en América Central. No sé si nos quisiera desde esa perspectiva compartirnos. Sí, bueno, también la conferencia aquí no era que tuviese antes la Comisión de Justicia y Paz, pero después con el trabajo que se empezó a hacer, no tengo ahorita exactamente el año, no recuerdo, pero sí se empezó a trabajar, digamos, se creó la Oficina de Justicia y Paz y justamente se creaba la oficina porque se veía la necesidad de, o sea, lo que decía Patricia al inicio, ¿verdad? Esto tiene que ser parte de toda la vida cristiana, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala hay alrededor de 157 congregaciones inscritas en Confrego, de las cuales generalmente participan de este tipo en estas actividades y todo, máximo 20 congregaciones, en su mayoría femeninas. Entonces, digamos, desde la comisión se fue empezando a trabajar en esta área, trabajando también, digamos así, con la cuestión de la justicia, acompañando procesos inclusive políticos, ¿no? Y sobre todo, se tuvieron 3 ejes de trabajo, que está el eje de la migración, la trata de personas y lo del ambiente. Entonces eran los 3 ejes que se trabajaban. Digo, se trabajaban porque ahorita, aunque sigue funcionando como JPIC, lamentablemente, pues han habido hay algunas situaciones con la nueva junta directiva, ¿no? Entonces, se está viendo ahí alguna cuestión que somos, pero no somos JPIC. Entonces, pero digamos, sí, el trabajo ahí, y esto ha ido ayudando para poder ir respondiendo, porque es lo que se ha buscado desde Confrego es buscar responder en las diferentes situaciones, diferentes realidades, en los contextos de Guatemala, evidentemente, ¿no? Como vida religiosa, a las problemáticas pues, que se van viviendo. Entonces, siempre, como decimos, siempre se necesitan procesos, porque al inicio pues uno va acompañando, haciendo ciertas actividades para asistir ciertas situaciones, pero el fin no es asistir, ¿verdad? Porque como sabemos que cuando hablamos de caridad, nosotros aprendíamos esto, ¿no? La caridad asistencial, la caridad promocional y la caridad estructural. Para la JPIC, la caridad a la cual tiene que estar dirigida es a la caridad estructural, porque es desde ahí donde se pueden ir ayudando a transformar las realidades. Entonces hay momentos que se necesita la caridad asistencial y hay que hacerlo, evidentemente, como cuando fueron lo de la caravana de migrantes que pasó acá, pues había que trabajar y trabajamos en esto. Pero se busca sobre todo que desde la caridad estructural se pueda ir llevando procesos. Esto evidentemente que no es fácil porque también la cuestión aquí es de que, por ejemplo, quienes podemos trabajar en la comisión, a veces lo hacemos ya con todo el respaldo de la congregación y otras veces son voluntarios, las hermanas o los hermanos, o sea, no es algo que la congregación esté asumiendo. Entonces ahí a veces hay un poquito de dificultad porque no hay mucha fuerza, ¿no?
Pero sí, digamos, desde esto. Y de ahí también se ha ido haciendo como viendo, digamos, a nivel de Centroamérica, México y Centroamérica, pues hay realidades parecidas. Ahí entonces nosotros tenemos que, digamos, ver desde qué punto, desde qué forma podemos ir reforzando, ¿no? Bueno, se han creado redes y digo se tenía porque lamentablemente pues ahorita ya no está, no se pudo continuar con esa dinámica que se estaba haciendo, de encontrarse las diferentes JPICs de las conferencias a nivel de Centroamérica y México, por las problemáticas que, pues nos vivimos parecidas, ¿no? Entonces, en este sentido, se fue trabajando y sí, o sea, se pueden alcanzar a hacer varias cosas, pero sí se necesita de mucha fuerza. Yo siento esto así dentro de las conferencias, una fuerza muy grande, porque lo digo desde la experiencia que he podido tener desde la comisión, es que para el pueblo que está viviendo estas realidades, la vida religiosa ha sido significativa en el acompañamiento de sus procesos de lucha, de esperanza. Entonces el pueblo se siente muy acompañado por la vida religiosa y sobre todo femenina, que son las que más se involucran en este sentido, ¿no? Entonces, ellos inclusive decían así, cuando veían a las hermanas ahí, ¿no? Con hábito y sin hábito, decían esto, ¿no? La iglesia está con el pueblo, la iglesia está con la gente. Entonces, porque a veces había silencios, ¿no? Cuando digo estos silencios de la iglesia clerical, ¿sí? Entonces, cuando la gente siente a la vida religiosa, con ellos es lo que dicen, ¿no? Lo que siempre tienen presente es esto, la iglesia está con nosotros, la iglesia está con los pobres. Entonces, siento que también esta es la forma de hacernos cercanos a las realidades, de tocar las realidades y de sentirlas. Y evidentemente, como hablaba de esta caridad estructural, sí, esto no es fácil, de verdad, pero por lo menos una va aprendiendo y va aprendiendo muchísimo. Eh, la, digamos, no se pueden hacer solo diálogos, a veces los diálogos son muy difíciles con este tipo de personas, ¿no? Porque yo decía, sí, en la Comisión de Justicia y Paz pude tener la oportunidad de conocer a los oprimidos y a los opresores. Y esto para mí fue una experiencia pues, que me ha marcado muchísimo, ¿no? Porque ahí uno entiende y realmente es decir, ¿cuál es mi opción como cristiana? Porque no es fácil, pero sí necesitamos hacer opciones. Y esto implica, bueno, la misma JPIC lo vamos viendo, ¿no? De un estilo de vida, porque los mismos estilos de vida en la cotidianidad sustentan un sistema. Entonces, a la hora de hablar de JPIC, si yo soy JPIC, sé que tengo que tener conciencia de eso todos los días, pues son los valores del reino, ¿no? Entonces, desde ahí, y sí, o sea, se sigue trabajando más, sí, ahorita por algunas situaciones ahí se bajó un poquito la perspectiva que se tenía. Y en el 2020, cuando se empezó con la pandemia, pues sí, se cerraron muchas, digamos, vías que teníamos, pero pasó algo bien interesante, que a través de la virtualidad logramos como JPIC, ¿no? Descentralizarnos, porque se pudo llegar así a todas las regiones de Guatemala y se fue haciendo trabajos inclusive de ver cómo podíamos unirnos como vida religiosa ante las situaciones que se estaban viviendo, ¿no? Sobre todo por la escasez, el trabajo, las situaciones que estaban pasando muchas familias. Entonces fue una forma de organizarnos y de crear redes y de trabajar pues con la vida religiosa para pues ayudar un poquito, ¿no? A responder a la realidad que teníamos y también hacer esa cercanía con el pueblo, ¿no? Gracias, Gabriela. Creo que sí hay mucho camino y en una ya decía las dificultades, de esas podemos hablar bastante. Solo para decir, en Panamá no hay JPIC para la vida religiosa, ¿verdad? No hay una vida religiosa comprometida en esto. Sí hay religiosos, he conocido más hombres que mujeres en el caso de compromiso allá, pero no hemos creado la comisión. No hay, pues yo no la he creado, yo estoy pues llegando.
y en el sentido de ver este rumbo, el brochazo que acabo de pegar histórico es para caer en la cuenta que es eclesial la propuesta de JP. ¿Verdad? Hay que tenerlo primero, y que surge en el Concilio Vaticano II de manera clara y contundente. O sea, diríamos, la JPIC es está dentro de la ortodoxia católica. No es una posibilidad o rama de América Latina, es aquí donde más se ha dado. No es una posibilidad que de la teología de la liberación, mucho menos. Es y surgió del camino eclesial de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, y el Papa Pablo VI lo promueve, desarrolla, y las congregaciones, y entre esas la franciscana, asumieron con mayor dinamismo esto. Esa experiencia que decía Gabriela de unificar las conferencias JPIC de las conferencias de América Central la iniciamos en el 2014 con iniciativa del padre César Claretiano y Margarita, que estaba allá en Guatemala. Y la primera encuentro lo realizamos en Honduras, de ahí se realizaron otros más, y bueno, no es que es muy fácil tampoco esos avances. Sin embargo, creo que lo que presentaré es la razón desde la perspectiva francisclariana. Bien, y voy a avanzar en la presentación, si no tienen algo. Muy bien, lo están viendo, ¿verdad? Entonces volvemos. JPIC al modo francisclariano es un don del Espíritu. El carisma francisclariano surge de dos personajes históricos como son Francisco y Clara de Asís. En una cultura, estatus social, económico y político. O sea, en eso se desarrolla, ya lo hemos visto, lo histórico de Francisco y Clara. Estos personajes significativos en la iglesia generaron un movimiento de hombres y mujeres seguidoras de Cristo, pobre y crucificado. Todo carisma es un don para la iglesia y el mundo. Eso es un principio, ¿verdad?, que se tiene sobre los carismas. Toda espiritualidad es histórica. Este es otro aspecto importante a tener en cuenta. Se hace cuerpo en humanos, se constituye en un colectivo, desarrollándose en una realidad concreta. Lo más espiritual siempre es lo más humano e histórico que existe. Tiene que ver con las relaciones, pensamientos, instituciones y organizaciones, que es de todo lo que nos ha descrito Gabriel. Es lo que vemos en el caminar de la iglesia también. El carisma francisclariano se concreta en diferentes elementos. Uno de esos elementos es la justicia, paz e integridad de la creación. Parte constitutiva de nuestro carisma aquí y ahora. Entonces, una de las cuestiones primeras es que cuando hablamos de espiritualidad, y creo que aquí será importante un diálogo, no estamos hablando de algo contrario a la materia. Nosotros tenemos una mentalidad, como la hemos heredado, bastante griega, porque así es como pensamos, ¿verdad? Uno dice que lejos están Aristóteles, Platón, Sócrates, pues esos tíos lejanos pues nos han influenciado, porque en alguna medida en la Edad Media entra estas estructuras filosóficas, y de ahí se tuvieron que agarrar para la construcción racional de la teología. Por eso es que nosotros hasta el día de hoy nos llega espíritu y materia, y decimos el lenguaje, vamos a tener un retiro espiritual. Uno dice, bueno, quizás hay otros retiros, ¿verdad?, que no son espirituales. No, esas cosas son espirituales. La riqueza espiritual, todo le vamos sumando espiritual, o sea que hay cosas que no son espirituales. Y la espiritualidad viene del espíritu, y el espíritu es una presencia real en humanos y en la historia. Esa es nuestra fe. Pudiéramos creer otra cosa. Y nosotros lo tenemos, el espíritu, desde la creación. El espíritu es creador. El espíritu es el que acompaña al pueblo de Dios
Y el Espíritu está presente en nuestro Dios cuando se hace encarnación. Curiosamente, para Francisco la experiencia de la encarnación es significativa y lo vamos a celebrar con Grecho para para el 23, porque es de 1223 la celebración, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar 800 años de esa intuición espiritual teológica. Pero cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del todo del conjunto, de ese modo de espíritu en nosotros. Y por eso el modo de espíritu en nosotros procede de Jesús. Procede al modo de cómo Francisco y Clara siguieron a Jesús. No son acciones. Un rosario se puede hacer pensando que yo le voy a volar la cabeza al vecino. Se puede hacer muy bien, lo sabemos. Se puede ir a la Eucaristía y estar pensando en 1000 cosas, nada que ver con el reino de Dios. Eso es así, porque la espiritualidad sí me ubica no en actos, sino en un modo de estar en la vida. O sea, cómo yo me ubico en la vida. Eso es la espiritualidad. Y cuando hablamos que JPIC tiene una espiritualidad, es porque la acción de la justicia, la paz y la integridad de la creación lo mueve un modo de ser del espíritu. Unas peculiaridades del espíritu que son las que vamos a ver en estos principios. Entonces decíamos, en este sentido, encontramos en el hermano Francisco una profunda experiencia humana, evangélica y cósmica. Él, Francisco de Asís, nos heredó un modo de estar en el mundo, desde una mirada contemplativa de la creación, desde una relación consigo mismo, con los otros, con la creación y con el Dios trino y uno. Inmersos en una dinámica basada en el encuentro con el otro, con lo diverso y bello de todo lo creado. Ese por decir algo de Francisco de Asís, en ese todo de su espiritualidad y de su experiencia. En la hermana Clara mostró una audacia al construir una comunidad de mujeres consagradas al seguimiento de Jesús, con una novedad evangélica y desafiante, siendo hermanas menores y orantes en medio del pueblo de Asís, con la única solicitud al Papa del privilegio de la pobreza, como único documento institucional. Bien sabemos que la regla la recibe Clara un día antes de morir, ya en 1250. La libertad de ser pobres y la minoridad basada en Jesús y su madre María fueron el eje de su espiritualidad y sororidad en aquella capilla de San Damián. Este es un resumen de esa espiritualidad que hemos heredado de Clara, por decir algo de manera grandemente resumida. Y fíjese cómo terminamos la apreciación. En aquella capilla de San Damián, hoy en día uno va y le hablan de Clara porque el cuerpo está ahí, en lo que le llaman protomonasterio. Y está bien dicho, es el primer monasterio cuando ya Clara no está con vida. Cuando Clara ya lleva 10 años de la Pascua al Padre. No hablamos de San Damián con Clara. Hablamos mucho del crucifijo, tal vez, de San Damián. Pero hablamos el origen de las clarisas y uno oye, es el protomonasterio. De ahí salieron las primeras clarisas a todo el mundo. Salieron las primeras clarisas, pero el origen está en San Damián. Por decir algo en estos días de Clara. La espiritualidad de JP. Los principios. Y de estas experiencias humanas y del seguimiento de Jesús en Francisco y Clara, surge la espiritualidad de JP. Esto hay que tenerlo muy claro. Delimitemos o definamos algunos principios, por llamarles rectores de la JP, que han surgido del camino colectivo en estas tierras y estos pueblos. Yo les decía que esta es una reflexión, un trabajo, una experiencia colectiva. Primer aspecto, el Dios creador, dador de vida. Ese es un principio para JP. Toda la creación surge de la voluntad libre del Dios bueno,
donde las criaturas, ecosistemas y humanos somos interdependientes, en una relación que busca generar vida abundante en toda la hermana madre tierra. Así la llamó Francisco, es decir, a toda esto que conocemos como planeta. Este es el primer principio, una fe profunda en el Dios creador. Seguidores de Jesús, seducidos y comprometidos, se fundamenta en el encuentro con Jesucristo y su evangelio, en el seguimiento de Cristo pobre y crucificado, inspirados por su madre pobre y humilde, que así está en los textos cuando Francisco se refiere a la Virgen María, en una experiencia de comunión con el amor del Dios trinitario. Y se trata de dejarnos llevar por el Espíritu de Jesús, el mismo que marcó su misión, la misión de Jesús, que la proclamó en aquel sábado que fue a la sinagoga Jesús, como lo recuerda la memoria del Evangelio de Lucas. Entonces, esto agarra el total. JP tiene fundamento, tiene su principio en el seguimiento de Jesús con estos énfasis, de esta manera. El tercer principio es el ver y estar en la realidad, desde una fe basada en la encarnación, lo estábamos diciendo. O sea, en este es el principio teológico. Nos ubicamos ante la realidad con un ver contemplativo, con un modo de sentipensante, crítico y analítico, que busca discernir los signos de los tiempos. Y hablamos que en el Concilio Vaticano II se planteó que la Iglesia tiene que discernir los signos de los tiempos. Pues nosotros también tenemos un ver y estar en la realidad desde el principio de la encarnación. Toda la realidad nos dice algo. Nosotros, la realidad nos convoca, la realidad nos transforma. Mañana el lunes se hace memoria del nacimiento de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero, como lo mencionó ella Curía, fue honesto con la realidad. Pues nosotros somos honestos, sensibles, contemplativos, críticos, analíticos, que tratamos de discernir el paso del espíritu aquí y ahora. Vivir como y con los menores. La minoridad no es una palabra muy lograda, ¿verdad? Muchas veces. Pero con los menores es la propuesta. Aprender a vivir como humildes, sencillos y pobres en este mundo globalizado. Esto sí es fuerte, porque en la propuesta del mundo globalizado no es eso. Que se centra en una economía de mercado y que absolutiza la tecnología. Buscamos recrear una forma de vida que no sea consumista y contaminante. Estar con los menores en su historia. A eso estamos llamados. O sea, es desde un lugar que nos ubicamos. Y desde ahí hacemos historia y camino. Otro principio, el quinto, es vivir como hermanos y hermanas. En igualdad entre hombres y mujeres. En la dignidad de ser hijos e hijas del Padre, constituyendo una fraternidad y sororidad como menores que habitamos en esta casa común, integrados a la comunidad de vida con todas las criaturas. Somos parte de un todo, y ahí en ese todo nos ubicamos como hermanos y hermanas, con igualdad radical. Heraldos de la paz, promotores de la justicia, equidad y solidaridad, expresada como con gestos, palabras y con la simple presencia. Aprendiendo cada día a no ser violentos, y este es un aprendizaje diario. Cuestionamos y repudiamos las instituciones que reprimen y asesinan al pueblo organizado. Entiéndase el ejército, la policía y toda estructura de Estado, las promotores de guerra, como es los Estados Unidos, la OTAN, Rusia, como los vendedores de armas. Somos llamados a ser hermano y hermana del lobo. Nuestra propuesta no es crear más cárteles, como lo ha dicho el presidente de El Salvador. Es ser hermano y hermana, es llevar una propuesta hermanable.
aunque el otro sigue siendo lobo para mis hermanos. Cuidadores y guardianes de la vida, siendo defensores de los derechos humanos y los territorios, integrados con los defensores y defensoras de derechos humanos, con los pueblos originarios en la defensa de su patrimonio cultural, de la biodiversidad y los territorios. Esto es un lenguaje nuevo, pero esto está al ser guardianes de la vida. Guardianes de la vida, el cuidar la vida, implica ser defensores y defensoras de derechos fundamentales de la dignidad humana y de los colectivos, como son los pueblos originarios, sus patrimonios, como son los pueblos campesinos, como lo que es toda la biodiversidad y los territorios. El octavo principio, citamos el cántico de las criaturas, que engloba todo lo que hemos hablado, pero lo quisimos separar para decir que nos inspira el cántico a forjar una espiritualidad, una teología, un compromiso con la creación, en un solo canto de alabanza, ya que es un canto que nos lleva a vivir de una manera mística en la realidad, y de una manera mística en la realidad es desde JP, en total reverencia ante la biodiversidad, ecosistemas y territorios, viviendo de manera amigable con todas las criaturas en una sola fraternidad cósmica y en una liturgia de la creación. Esta liturgia de la creación no está en el librito rojo de la liturgia romana, ¿va? Este está en el canto, en la recreación, en todo lo que podamos hacer unidos a una sola liturgia con toda la creación. El principio del diálogo abierto y amigable, con todos los pueblos y culturas, así como lo realizó Francisco con el sultán. Se trata de abrir la mente y el corazón para dialogar con otras culturas diversas, sin querer imponer la fe en Jesucristo, sino entrar en diálogo con lo diverso. El encuentro es la base de toda transformación, y este es un principio también franciscano general. Tanto personal como colectivo, el encontrarnos es significativo. Es en el encuentro con otros que construimos posibilidades que generan vida y transformación de las estructuras sociopolíticas y económicas en más justas, humanas e integradas a esta casa común. Ese es el pensamiento que está alrededor de que el encuentro es un punto importante de esta espiritualidad JP, como es de la familia franciscana. El celebrar y recuperar la memoria histórica del pueblo. Ahí está la foto de ese primer encuentro que tuvimos, creo, de uno de Compegua, está padre César. Fue de un encuentro de JPIC de aquí de Guatemala con la Tercera Orden. Ah, bien, y César llegó. Bueno, sí, fue la vida religiosa también de franciscana. Uh-huh. Ah, bien, ahí están entonces. Pero el padre que está ahí sí es César, el claretiano que tú decías. Sí, con César lo ubiqué ahorita. Gracias, Carlos. Es un elemento, decimos entonces, celebrar y recuperar la memoria histórica, que se vuelve importante en la espiritualidad y práctica de JPIC, en especial la memoria martirial, porque para la iglesia es importante, porque se trata de que como de los hombres y mujeres hacer memoria, que han dado la vida por defender la casa común, por defender la vida, y estos son los últimos mártires que ha canonizado el Papa Francisco. Monseñor Romero es una de las principales figuras, pero también ha mencionado y se ha encontrado con reverencia con otros hombres y mujeres de otras espiritualidades que defienden la casa común. Y en eso para nosotros la memoria histórica es parte de esta espiritualidad. Reconstruir la iglesia. Siempre está ese dicho, ¿verdad? Siempre está esa frase cargada de espiritualidad, de teología y de praxis. Francisco ve y reconstruye mi iglesia. Realizar la misión de los bautizados desde la eclesiología latinoamericana. Ese recorrido que hicimos de Latinoamérica, de un caminar de una iglesia latinoamericana.
desde la propuesta del Papa Francisco, siendo una iglesia pobre, samaritana y en salida, al encuentro con la humanidad y las criaturas. La espiritualidad de J.P. al modo francisclariano ha tenido estos últimos años un proceso significativo en la región de Centroamérica, tanto en la vivencia de su espiritualidad como en los contenidos teóricos e inspiradores, en el desarrollo de una práctica con incidencia sociopolítica y comunitaria, en el acompañamiento de los pueblos en defensa de sus territorios y generando organización local. Todo este camino se da en una gran base humana, la familia franciscana, que reside en cada país y está coordinada en red con México, Centroamérica y el Caribe. Esta es una expresión muy local de nuestra región y la quise expresar de esa manera. Muy bien, reacciones, aclaraciones que quieran de estos puntos, aspectos que quieran expresar, nos escuchamos. ¿Algo que quieran compartir, resaltar o volver a que se quiera que se aclare más? Fray René, Diga. una consulta. ¿Cómo está constituido o cómo está trabajando actualmente JPIC a nivel de Centroamérica? A nivel de Centroamérica, también en el 2014 coincidió mucho con la conferencia. Comenzamos la experiencia de crear un proceso integrador. Lo iniciamos en el 2013 precisamente con Fray Domingo y una convocatoria que hicimos para El Salvador. Luego fuimos avanzando y se constituyó un equipo que actualmente existe, que nos coordina, bueno, no nos coordina, sino se comparte los caminos de cada país, porque JPIC, como el caso de los frailes, es que nombran frailes para JPIC, ya sea el fraile se meta o no, ese es un punto importante. Pero donde sí hay una estructura organizada es en la familia franciscana, porque el fraile solo se nota por el hábito que lo ves llegar, pero hay siempre una familia franciscana allí. Entonces, cada país tiene que organizarse. Por decir, en este momento no hay estatutos, no hay esos elementos formales. Sin embargo, JPIC está reconocida dentro de la familia franciscana cuando se reúnen en la Asamblea de Superiores Mayores, que se llama, y JPIC tiene ya un apartado aparte se estrenó creo que en el 2018-19, por ahí, que ya dieron un espacio en esa accionar de la familia. Y cada familia de cada país hace su recorrido por organizar. Por ejemplo, El Salvador, lo sé porque recientemente hablé con los que están pioneros en eso. Entre ellas está Brenda Chacón, una hermana religiosa franciscana de María Inmaculada, me parece que es. Ella me decía de que van a retomar estos días la organización nuevamente de JPIC aquí en El Salvador, que fue al revés de la experiencia que contaba Gabriela, que cuando estuvimos en confinamiento no logramos activarnos en línea, para nada en el 2020, ni en el 21 no logramos encontrarnos, hasta en línea creían que les iba a pasar el COVID, creo. Entonces no logramos activarnos para nada. Y
El caso de Panamá, por ejemplo, lo acabamos de organizar. En febrero organizamos JPIC y está ubicado en 2 regiones grandes. Allá no es ni por parroquia, sino en 2 regiones porque Panamá es una gran tripa, ¿va? Entonces, en esa tripa, unos están en la frontera de Costa Rica y otros estamos como en Ciudad Panamá Centro. Yo estoy como a 2 horas de Ciudad Panamá y ahí creamos 2 equipos que forman una sola, ¿verdad? Un solo trabajo. Entonces, cada país, conozco la experiencia de Nicaragua, que lo hicieron también por familia franciscana, la de Honduras, cuando estuvimos ahí y se generó ahí se generaron 7 equipos geográficamente ubicados, pero una sola coordinación. Que de hecho están las hermanas ahí de Honduras en este espacio que están como JPIC Copán llevando esa tarea. Y entonces, volviendo a tu pregunta, organizativamente nosotros estamos, cada país ve como familia, como parte de la familia franciscana, organizarse en JPIC, en un equipo de animación específico para este cometido que acabamos de presentar. Y a la vez hay una animación, diríamos, que se coordina para el accionar centroamericano, que lo más que nos hemos lucido, por decirlo así, o lo más evidente, fue con lo de Laudato Si, que se hizo en línea desde el 2020 al 2021. O sea, un trabajo muy integrado con México inclusive, que ahí tuvo que ver la JPIC para América Central como familia, que también está en Costa Rica, que no la había mencionado. Está JPIC como familia franciscana. Entonces, esa es la estructura que tenemos. Lo que sí también sabemos es que así como los frailes tenemos que nombrar la institución tiene que nombrar un fraile para JPIC por cada país y en cada país, cada fraternidad nombra uno. Esto fue aprobado reciente en el capítulo de hace 6 años apenas. También hay otras congregaciones que tienen ese cometido en sus estructuras de estatutos sobre el tema de JPIC. Entonces, en eso institucionalmente diríamos, se va avanzando despacio y a nivel de familia, pues depende mucho de algo que no terminó de decir Gabriela, pero que yo lo tengo tan claro porque así lo he vivido igual, depende mucho quienes querramos hablar esta carrera. Creer y meterse en este espacio de espiritualidad de JPIC se hace con hombres y mujeres concretos. No sale de una asamblea nada más, sino de corazones y humanos que querramos estar e impulsar. No sé si eso ayuda, hermana, o tiene más inquietud. No, está bien, Fray René. Solo un comentario. Aquí en Honduras, bueno, en el sector de Copán, sí se han hecho defensas por la protección de los ríos, de las minas, de los bosques que están siendo prácticamente saqueada la tierra, más por los alcaldes que tenemos, incluyendo el alcalde de Santa Rosa, que este señor busca su propio beneficio a costa de los bosques, ¿verdad? Lastimosamente hasta el cambio de clima se siente ahora en Santa Rosa, cuando antes era fresco, es sumamente caluroso, pero también a nivel nacional, porque tenemos varias mártires que han fallecido o han sido asesinadas en estos casos, como para el caso Margarita Murillo, Berta Cáceres, el padre Guadalupe Carney, ¿verdad? Que fueron asesinados por la defensa de la tierra, de la Pachamama, por la defensa de los ríos. Y sí, estar en estos movimientos de JPIC en Honduras, pues sea como sea, siempre hay un peligro, hay un riesgo, pero creo que podemos continuar la lucha, seguir integrándola y seguir buscando esos espacios para que los pueblos pues cuiden o cuidemos nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros espacios que son nuestros, no son ni de Estados Unidos ni de Canadá, que son los que vienen aquí a saquearnos.
Eso más que todo. Gracias. Para reafirmar todavía, JPIC hablamos del eje de espiritualidad, que es el que nos va a sostener realmente, es el que nos va a impulsar, es de donde vamos a sacar esa fuerza para avanzar y caminar, como la expresión que estaba la hermana, en la lucha, en todos los otros aspectos. Y el otro gran eje es la organización. Espiritualidad y la organización, que la tiene muy bien la iglesia, son los elementos que nos ayudan en este proceso. Y en ese encuentro de espiritualidad y organización aparece la institución de la congregación, la institución de la OFS, la institución de la diócesis. Bueno, la experiencia de Copán, entre las cosas más de iluminación para mí y fabulosas, es que el equipo de JPIC de Copán ha logrado de que la diócesis asuma lo que le han llamado ahí la pastoral ecológica. ¿Y quiénes la impulsan? El equipo de JPIC franciscano. Pastoral de la creación. Pastoral de la creación, que ahí está, pues no está dormida la hermana Inés, ¿verdad? Muy bien. Pastoral de la creación, así en la diócesis. Y lo ha impulsado un equipo de JPIC franciscano. No sé si quiere decirnos más, hermana Inés. Bueno, estamos queriendo, ahorita que va a llegar el mes de la creación, el mes de septiembre, poder llevar a cabo unas actividades para que realmente, digamos, responda el pueblo, ¿verdad? En este caminar de la pastoral de la creación, como pretendemos. Vamos a ver, estamos esperando al señor obispo, que ahora está ausente, para poder organizar, entre otras cosas, una misa ecológica ahí en el Cerrito, que usted conoce, pudiendo hacer antes una marcha desde la catedral al Cerrito, bien sea con el Rosario Ecológico o el Vía Crucis, y llevando arbolitos para poder después plantar. Pero eso en común acuerdo, o sea, en comunión con la diócesis, que eso es lo bonito. Ahí estamos queriendo entrar y también poder expandirlo a las parroquias fuera de lo que es la ciudad de Santa Rosa, en los alrededores, en las aldeas. Por ahí vamos, queriendo entrar. Gracias. Y un poco de las últimas acciones, como lo de la radio, si nos compartiera. El próximo viernes vamos a tener el primer aniversario de estar llevando a cabo, para sensibilizar al pueblo, el comentario de la encíclica Laudato Si. Vamos a tener ya un año, que todos los viernes ahí vamos. Y ya nos estamos dando cuenta que lo oyen en bastantes lugares y ya van entrando con, pues no sé, con participación en el pensar y en la accesibilidad a raíz de Radio María, de la intervención del estudio de la encíclica. Qué bien, gracias, hermana Inés, por compartirnos esta experiencia real. Gaby. Sí, yo veía también así lo importante, digamos, desde la JPIC, porque lo importante de su espiritualidad, con estos principios que nos presentaban ahí, ¿no? Porque yo pienso que esto lo tenemos que sacar y verlo siempre todos los días. En el sentido en que hasta que uno vaya asimilando esto, porque es importante. La JPIC puede tener un riesgo, lo digo desde las experiencias que también he podido vivir, ¿no? Tanto en Confregua como en familia franciscana, que cuando nosotros perdemos ese hilo de la espiritualidad, nos podemos volver en un grupo que hace actividades. Este es un peligro también. Entonces es un riesgo, por eso yo veo así como eso importante de que nuestra espiritualidad no la tenemos que dejar. Es algo que tenemos que cultivar todos los días, porque yo soy JPIC desde que me levanto hasta que me duermo, y ahí con todo lo que implica en el día, ¿no? En mis compromisos de cada día, dentro y fuera de la casa, y de ahí en estas acciones concretas que se hacen, pues evidentemente necesitamos de esta espiritualidad,
Yo sí creo que esto es importante de no perderlo de vista, ¿no? Esto de recordar por qué, cuál es el fin de ser JPIC, por qué es que lo soy, qué me fundamenta para estar ahí. Como decía ahí, ¿verdad? Que la espiritualidad, pues es aquello que nos habita a los seres humanos. Pues dependiendo qué espíritu me habita, es lo que yo voy a sacar, ¿no? Entonces es esa fuerza, si es el Espíritu de Jesús, esa fuerza, esa gana, esa convicción, esa pasión por aquello que se hace. Y también se necesita de mucha prudencia. Eso sí también, o sea, no es solamente llegar a manifestar, no es solamente llegar a denunciar, sino que se necesita de mucha prudencia, cautela, astucia. O sea, yo ahí veo así como el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes van, sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Y aquí se necesita mucho de esto, sí. Entonces, pero sí, la espiritualidad, si no hay espiritualidad, si la espiritualidad en nuestras diferentes comisiones de JPIC podemos convertirnos en un grupo que hace, una comisión que hace y que puede hacer cosas buenas, pero a veces nos preguntamos por qué parece que no avanza, parece que no estamos haciendo nada. Siempre sí se hace, porque sí se hace, pero a veces lo que nos hace falta un poquito más, siento yo, es como de fortalecer y cultivar más esa espiritualidad que necesita al principio, como decía ahí, ¿verdad? Es el encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y la otra vez decía, ¿cuáles son los gritos que escuchamos? La JPIC tiene que estar atenta a esos gritos, no a esos clamores. Pero el primero, siento yo, y es el que a veces no escuchamos, es el mismo grito que hay dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque a veces nos llenamos de tanto que nuestro cuerpo grita y no lo escuchamos. Esta primera obra de creación, ¿no?, de Dios, a veces no la escuchamos y a veces estamos también siendo injustos con nosotros mismos. Entonces, sí, yo siento que esto es importante, digamos, de no perder de vista nuestra espiritualidad. Y me parece tan rica la espiritualidad dentro de la familia franciscana, no porque nosotros seamos franciscanos y franciscanas, pero me parece que tiene elementos muy significativos. Por ejemplo, eso de estar con los menores, hacerse menor. Y ahí recordamos también la experiencia de Francisco con el leproso, ¿no? Francisco tiene varios encuentros en todo su proceso de conversión. Entonces, entre esos, el encuentro con los leprosos, quiénes son los leprosos, el clamor de los pobres, todo eso que enriquece también nuestra espiritualidad, me parece que eso nos ayuda para enfocarnos y para no perder de vista el horizonte de la JPIC como familia franciscana. Gracias. Gracias, Gaby. ¿Le escuchamos, hermana? Sí, que estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar la hermana, que no es actuar por actuar, no es, sino que desde en JPI, primero que todo el actuar surge de la espiritualidad, de tal modo que aquí el pequeñito grupito que formamos lo tenemos muy claro. Cuando alguien pretende entrar, intentamos realmente caminar en este espíritu de JPI antes de actuar, para lo cual estamos intentando llevar algún retiro contemplativo ahí en medio de la naturaleza para que realmente surja ese actuar desde la espiritualidad. Gracias. ¿Quién más quiere aportar o preguntar o resaltar algo? Bien, habría que decir lo del Papa Francisco y su aporte que ha hecho a la Iglesia en esta vía. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Alguna palabra? Escucharle de las encíclicas, de sus aportes, de sus gestos, de su manera de actuar.
pero de Fratelli Tutti, ¿verdad? De la encíclica de esa. O Dinos. sea, ahí hay o sea, como un evangelio, el evangelio del samaritano, no, sí, el pasaje, o sea, el encuentro del samaritano con los demás, o sea, que cuando iban pasando, cómo se iba dando, o sea, es interesante y así se piensa como eso de la JP es como unión entre hermanos y hermanas, o sea, se va trabajando como en conjunto para ir logrando, o sea, el objetivo que es luchar, que es, o sea, conseguir la paz de los pueblos, que más, o sea, entre pueblos, entre las personas mismas, que a veces también surgen los conflictos entre ellos mismos, como reclamando tierras, y cosas como la unión y la ayuda entre unos y otros. Gracias. El Papa Francisco está haciendo gestos, está escribiendo, aportando y ha hecho una interpretación franciscana de la JP fabulosa en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti. Ambas expresan ese cántico de las criaturas. Ambas dicen de nuestra espiritualidad y lo agarró un papa de donde menos esperábamos, un papa, ¿verdad? Y a la vez, la otra encíclica, la de la alegría del Evangelio, el capítulo 2 y el capítulo 4, es la integración de la propuesta del reino de Dios, de la evangelización, en vistas a la integridad y el desarrollo humano. Y eso es importante tenerlo presente porque de manera rápida y fácil, muchos eclesiásticos, muchos miembros de la jerarquía católica descalifican el camino de JP o dicen que no tiene nada que ver. Entonces, eso es importante resaltarlo y tenerlo en cuenta, que está dentro del humus eclesiástico y dentro de la ortodoxia del caminar católico. Es parte de nuestro sentir eclesial. Bueno, hay posiblemente algunas inquietudes que se están moviendo por ahí. Esperamos que les llegue más información, también un poco para el trabajo y todo que van a realizar y para reflexionar y sobre todo para vivir esta espiritualidad de JP que quisimos presentar en la escuela como parte importante de nuestro caminar, ¿verdad? Teniendo presente a la hermana Sana que ya está en la casa del Padre, recordamos su memoria para que ella interceda por nuestro camino franciscano. Y el Señor a todos y a todas nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias y qué bien encontrarnos y ánimo en todas sus tareas y acciones. Gracias igualmente, pase bien. Gracias, pase bien. Pase bien, gracias. Pati bien, gracias. Si bien nos vemos.